Como parte del módulo 14, Cooperación al Desarrollo, hoy contamos con Gonzalo Fanjul, cofundador y director de investigación en Por Causa y autor del blog del diario El País, 3.500 millones. Muchas gracias, Gonzalo, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Te quería preguntar, ¿cuál es la relación entre las políticas públicas y las migraciones? Entre las políticas de cooperación y las migraciones. Bueno, en realidad es una buena expresión la de las políticas públicas, porque en realidad este es un asunto que va más allá de las políticas de cooperación, ¿no? Pero en realidad, para contestar esa pregunta hay que dar un paso atrás y preguntarse cuál es el papel de las migraciones en el desarrollo, ¿no? Es decir, en qué medida consideramos que las migraciones, que la movilidad humana juegan un papel positivo o negativo en el desarrollo, en el progreso de los países de origen y de quienes se desplazan, ¿no? Y aquí mi posición es muy clara, y es que hay una vinculación directa y que las migraciones son, cuando tiene lugar en determinadas circunstancias y de manera correcta, una de las mayores palancas, de las más eficaces, de las más rápidas para sacar a la población de la pobreza, ¿no? Y para que la población se saque a sí misma de la pobreza, ¿no? Y sin embargo, nuestro imaginario político, de las políticas públicas, pero yo diría que también de las prácticas de muchas ONGs y de la comunidad del desarrollo, es quedarnos atrapados en un juego binario en donde las migraciones solo pueden ser una amenaza, en cuyo caso tenemos que desplegar las políticas de control migratorio que estamos haciendo en la frontera sur, una obsesión enfermiza para que la gente no entre, y esto es algo que se traslada a casi todos los espacios, digamos, de la política pública, desde la Unión Europea a España, al norte global, y yo diría que a otros países también, una política concebida para detener, no para gobernar los flujos, pero la némesis, digamos, de esa posición es no ver la migración como una amenaza, sino verla como un problema humanitario. Y el migrante exclusivamente como una víctima a la que hay que rescatar de su situación, ¿no? Hay que ayudar, lo cual lleva a posiciones del tipo hay que ayudarles a no emigrar. Hay que invertir para no emigrar, ¿no? Quizás luego tengamos oportunidad de hablar de este asunto, ¿no? Bueno, para mí tan preocupante es una cuestión como la otra, porque lo que estás planteando en ambos casos es que las migraciones son esencialmente malas, son esencialmente un problema. Pueden no ser una amenaza, pero siempre son un problema. Y esa lógica no encaja con mi experiencia, con mi análisis de este asunto. Por ejemplo, que las remesas que los migrantes destinan a los países de origen triplican de manera regular cada año todos los fondos de la ayuda oficial al desarrollo. Y aunque las remesas no son estrictamente una financiación del desarrollo, la realidad es que tienen un impacto en el desarrollo considerabilísimo. Aparte de esto, hay remesas democráticas, hay incentivos a la formación, hay fortalecimiento de las instituciones y de las comunidades como consecuencia de la experiencia migratoria. Hay toda una serie de beneficios asociados a las migraciones, ¿no? Por lo tanto, para mí la cuestión no es migración sí o no, sino cómo gestionamos, no solo de manera más justa, sino de manera más inteligente el modelo migratorio. Y ahí es donde creo que las políticas de cooperación deberían decir mucho. Deberían estar directamente involucradas en el diseño y en la gestión de las políticas migratorias, por lo menos a la altura del Ministerio del Interior, de los ministerios del Interior y de los ministerios de Trabajo, de los ministerios de Migraciones, ¿no? Para mí es casi un triángulo esto. Esa política pública debería ser un triángulo, ¿no? Porque la política de cooperación debe responder a las necesidades humanitarias del desplazamiento forzoso cuando esto ocurre de manera muy habitual, pero perfectamente puede identificar qué poblaciones, de qué países ganarían más con un proceso migratorio ordenado, debe abrir oportunidades negociando con otros ámbitos de la administración pública, debe optimizar el impacto de esas migraciones sobre el desarrollo destinando, es decir, con el buen uso de las remesas, facilitándolo, debe facilitar la formación en origen, debe facilitar el fortalecimiento de las instituciones en origen. Hay tantas cosas que la política de cooperación podría hacer y no está haciendo para construir un sistema migratorio alternativo que en realidad el panorama es bastante desolador desde esa perspectiva, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca del argumento de las causas raíz de la migración?
Bueno, lo que me parece es que es un maravilloso, monumental ejercicio de relaciones públicas por parte de la Unión Europea y de nuestros propios países, España incluida, ¿no? El argumento de las causas raíz, tal como se utiliza por los gobiernos de los países de destino, casi sin excepción, es en realidad una manera elegante de justificar las políticas de control migratorio más leoninas, ¿no? Lo que hemos visto es que la Unión Europea, después de la crisis de acogida de los años 2014 a 2016, España antes, con la crisis de los cayucos en los años 2005-2006, ponen en marcha una política activa para detener las migraciones en origen y en tránsito, y eso tiene, digamos, un palo y una zanahoria, ¿no? El palo es financiar generosamente a gobiernos autocráticos para que hagan el trabajo sucio de la Unión Europea en origen. La zanahoria es hacer proyectos de desarrollo con esta idea de las causas raíz, ¿no? Pero en realidad, de nuevo, todo lo que sabemos sobre los procesos migratorios contradice por completo el argumento fundamental de las causas raíz cuando estamos hablando, por ejemplo, de África, ¿no? La gente no migra a los países ricos como consecuencia de la pobreza extrema, sino que migra a los países ricos. Estoy hablando de los países ricos porque somos nosotros quienes establecemos ese argumento. Emigra a los países ricos cuando han sido capaces de acumular un determinado nivel, un determinado capital económico y educativo. Porque en último término, y aunque esto suene muy raro, la posibilidad de emigrar, sobre todo de emigrar a Europa o a Estados Unidos, es un privilegio, no es una necesidad perentoria. Bueno, será una necesidad perentoria también, pero al final solo unos pocos pueden hacerlo, ¿no? Eso explica que en realidad las magnitudes de la migración crecen a medida que los países se incorporan pues, a rangos de rentas medias o de rentas medias bajas, por lo menos, ¿no? Las grandes economías emergentes o las pequeñas economías emergentes han sido los principales exportadores de mano de obra a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Y esto es algo que hemos visto de manera repetida, ¿no? El flujo migratorio en realidad es como una especie de campana de Gauss donde no emigra el muy pobre porque no puede, no emigra el muy rico porque no quiere, porque no tiene incentivos, emigran los de en medio, ¿no? Si durante el proceso de globalización, y aquí quizás alguno recordará ese famoso gráfico del elefante de Milanovic, ¿no? De la distribución del ingreso durante el proceso de globalización entre los años 88 y 2008, lo que uno ve en ese elefante es que el lomo del elefante, es decir, aquella parte de la población mundial que más ha mejorado durante este periodo, son precisamente las clases medias de los países de las economías emergentes, ¿no? Es decir, todos los migrantes potenciales, ¿no? Esto significa solo una cosa. Si la Unión Europea acierta con sus políticas de desarrollo o España acierta con sus políticas de desarrollo en África, lo que va a hacer es acercar a la gente al punto de partida y no alejarla. Es decir, justo lo contrario de lo que están buscando, ¿no? La buena noticia para la Unión Europea es que en realidad la realidad no tiene nada que ver con ese discurso y esa retórica. Como dije al principio, ese discurso no es más que una buena excusa para hacer todo lo que están haciendo, que es desplegar cualquier tipo de política, incluso aquellas que violan los derechos fundamentales, para evitar que la gente venga a nuestros países, ¿no? La consecuencia de esto es que las políticas de cooperación se contaminan. Cuando tú sujetas una política de cooperación al hecho de que una persona venga o no venga, y cuando se negoció el Fondo Fiduciario de África y la Unión Europea, por ejemplo, hubo países como Holanda que exigieron que hubiese una vinculación directa, es decir, que se pudiese probar que la inversión en ese país estaba haciendo que la gente retornase, lo cual es una sandez mayúscula, que solo, digamos, que solo a un Ministerio del Interior se le puede ocurrir. En realidad, cuando uno analiza eso, se da cuenta de que al final, cuando tú tratas de asemejar las políticas de cooperación a la distopía que tú has construido, al final las políticas se convierten en distópicas. Y lo que estás haciendo es alejar las políticas de cooperación de su misión fundamental, que es el alivio de la pobreza, la promoción del desarrollo, el alivio del sufrimiento, en fin, como lo queramos llamar, ¿no? No son una herramienta para controlar los flujos migratorios en la Unión Europea o en los Estados Unidos. Son otra cosa muy diferente, ¿no? Así que el argumento de las causas raíz, tal como se está utilizando, seguro que hay una discusión académica muy interesante, pero no es la que tiene lugar en el ámbito político. El argumento de las causas raíz es una falsedad con consecuencias muy peligrosas para la política de cooperación. ¿Cuál es entonces, en tu opinión, la política que se ha estado aplicando en los países donantes en este ámbito? Bueno,
como decía, es una política obsesionada con el control. Es muy interesante, porque voy a dar un ejemplo muy ilustrativo, que son las negociaciones del Pacto de Migraciones y Asilo en la Unión Europea, desde finales de 2020, me parece que es en septiembre de 2020 cuando se presenta el pacto, ¿no? El pacto tiene tres grandes bloques. Primero, el control de las fronteras exteriores. Yo diría que la impermeabilización, pero bueno, vamos a ponerlo en unos términos más neutros, el control de las fronteras exteriores. En segundo lugar, un acuerdo para una gestión más ordenada, más solidaria de la responsabilidad del asilo y refugio dentro de la Unión Europea, después del fracaso sonado de los años 2014-2016. Y en tercer lugar, una regulación, un gobierno ordenado de los flujos de movilidad laboral, ¿no? Por cierto, que conviene recordar a quienes nos escuchen que el 90% de quienes llegan a la Unión Europea como migrantes llegan como migrantes económicos. No son refugiados, no son solicitantes de asilo, no son desplazados forzosos. La frontera sur, la del Mediterráneo en general, pero en el caso de España, nuestra frontera sur, constituye la excepción en términos de entradas, ¿no? Entran 20.000, 40.000 personas en los años más intensos, intentan acceder, me refiero, de manera irregular, cuando están entrando 700.000 personas solo en España en un año, en el año previo a la pandemia, ¿no? Es decir, que estamos hablando en ese sentido de una parte muy pequeña, aunque capture la parte mayoritaria, digamos, del interés político y mediático, ¿no? En el caso de la Unión Europea, con la negociación de este pacto de migraciones y asilo, lo que hemos visto es un acuerdo muy rápido y prácticamente unánime en esa impermeabilización de las fronteras exteriores. Para mí el símbolo más claro de esto es el fortalecimiento de Frontex. Frontex es una agencia que se ha convertido en una agencia militarizada al servicio de las políticas de control migratorio y en una relación simbiótica, obscena, con la industria del armamento y con la industria del control migratorio. Y Frontex para mí es un ejemplo de eso. Hay un acuerdo clarísimo en ese sentido. Y Frontex, además, yo creo que su lógica representa muy bien ese modelo europeo tan peculiar de gestión integrada de fronteras, ¿no? No ha habido acuerdo en el segundo punto, en el tema del asilo, simplemente por una razón, y es que en el único tema en el que se pueden poner de acuerdo es que nadie quiere refugiados en Europa. La diferencia es qué lejos están dispuestos cada uno a llegar para lograr eso, ¿no? Hay países como Alemania que lo intentaron en el año 2015, todo el mundo les dio la espalda y lo que hicieron fue externalizar la gestión de los refugiados en Turquía o en cualquier otro país, pagar a terceros. Bueno, esto se hizo también con el acuerdo de La Valeta con África, ¿no? Con África Occidental en este caso. África Occidental y Oriental, si no me equivoco, ¿no? España también ha utilizado esa lógica siempre que ha podido. El Reino Unido ahora no está en la Unión Europea, pero influyó mucho en su momento. Acaba ahora de rizar el rizo con el acuerdo con Ruanda de externalización absoluta, ya incluso de la acogida de los refugiados, lo cual es kafkiano, aparte de ilegal, que es el elemento fundamental, ¿no? Pero hay otros países como el Grupo de Visegrado, como Polonia, Hungría, que, en fin, tienen una posición menos matizada en este asunto y lo que proponen es mano absolutamente dura en la frontera. Eso es lo que están aplicando ellos en connivencia con Frontex. También lo ha aplicado Grecia, aunque ese no sea siempre su discurso, pero Grecia ha hecho verdaderas salvajadas en el Mediterráneo. Por lo tanto, hay países que quieren llegar mucho más lejos que otros en ese sentido, ¿no? Y hay un tercer ámbito de esta negociación, que es el de la movilidad laboral, que, como decía, afecta al 90% de los trabajadores. Ahí no hay acuerdo en prácticamente nada. Hay un único acuerdo, nada más, que es el de la tarjeta azul para inmigrantes altamente cualificados, para la movilidad de inmigrantes altamente cualificados, que son muy importantes para las economías, pero que no dejan de ser una parte muy pequeña de los trabajadores que se desplazan, ¿no? Bueno, para mí esa fotografía del acuerdo de la Unión Europea es un reflejo casi exacto del modo en el que abordamos las políticas migratorias en la Unión Europea. Ausencia completa de una perspectiva de desarrollo, obsesión por el control migratorio, ignorancia de un disparo en el pie desde el punto de vista económico en lo que se refiere a la gestión de la movilidad laboral, que les interesa mucho a quienes quieren venir, pero a quien le interesa de verdad la movilidad de los trabajadores extranjeros es a nosotros, porque somos nosotros los que tenemos un problema estructural de envejecimiento de nuestro mercado de trabajo. Somos nosotros los que necesitamos 700.000 trabajadores para cubrir los fondos Next Generation, los proyectos de los fondos Next Generation, solo en España, y dicho por la Asociación de Constructores de España, no por el Partido Comunista. Es decir, que tenemos un problema serio que tiene que ser resuelto en parte con la llegada de talento y de mano de obra del extranjero, ¿no? Cuanto más tiempo tardemos
en abandonar esta histeria colectiva a la que nos hemos instalado pensando que las migraciones son una amenaza existencial para nuestras sociedades y empecemos a regular estos flujos de manera más inteligente, yo creo que antes optimizaremos los beneficios que puede haber para todos, ¿no? Ya que vuelvo a la contestación a la primera pregunta. Pero ¿qué alternativas podríamos aplicar? ¿Qué otras opciones existen? ¿Qué papel podría jugar la cooperación para lograr un impacto de verdad en el desarrollo? Bueno, mira, es muy interesante que menciones el papel que puede jugar la cooperación, porque yo veo la cooperación como una especie de broker aquí, ¿no? Y me voy a explicar. No puedo, yo por lo menos, quizás haya alguien que sí pueda hacerlo, pero yo no puedo señalar un país que digas, este es el modelo, este es el país que lo está haciendo correcto, ¿no? Pero puedo señalar muchas experiencias en muchos países que apuntan en el camino correcto, ¿de acuerdo? Es decir, que este es un ámbito, y quizás debía haber empezado por ahí, el ámbito de las migraciones es, en mi opinión, uno de los asuntos que mejor explica la sociedad que somos en el siglo XXI y que paradójicamente más están sujetos a un modelo de reglas y de instituciones propias prácticamente del siglo XIX, ¿no? O por lo menos de principios del siglo XX, ¿no? Atadas de manera obsesiva al Estado-Nación, atadas de manera obsesiva, es decir, esa sacralización de las fronteras, la inviolabilidad de las fronteras por encima de cualquier otro derecho, entre otros el derecho a emigrar, que está recogido en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, pero bueno, en la Declaración Universal, perdón, pero en fin, cualquier otro derecho. Pero digamos que este es un ámbito en donde necesitamos un ejercicio de innovación y de creatividad extraordinario. Es decir, necesitamos muchas mejores ideas para hacer frente a unos desafíos que llevan mucho tiempo, pero a los que no hemos dedicado el tiempo que nos gustaría, ¿no? Y aquí mi lógica siempre ha sido, yo lo denomino a esto la estrategia del escalador, ¿no? Yo creo que, a diferencia de otros asuntos, no debemos aspirar a un acuerdo multilateral de migraciones, a un acuerdo coercitivo que se imponga sobre los países, porque está condenado a morir, es más, está condenado a generar más problemas de los que resuelva, porque todos estamos viendo la corriente nacional populista que se extiende como una peste en el mundo entero. Y yo creo, hablo de la estrategia del escalador, porque creo que la estrategia es avanzar lentamente, tantear, asegurar y seguir avanzando lentamente, ¿no? Y ahí es donde la política de cooperación puede jugar un papel fundamental, fundamentalmente en esa parte de lo que yo llamo el tanteo, ¿no? Al final necesitamos hacer este ejercicio de prueba y error. Hay una organización que se llama los Labor Mobility Partnerships, los partenariados de movilidad laboral. Es una organización de Estados Unidos con los que yo colaboro. Esta es una organización que se dedica a identificar buenas prácticas de movilidad laboral, sobre todo de trabajadores no cualificados hacia países desarrollados o de rentas relativamente altas. Y lo que tratan es de fortalecer esos acuerdos, de replicarlos en otros sitios, es decir, de hacer un ejercicio muy pedagógico, es decir, tratar de involucrar a crear coaliciones de improbables con empresarios, con sindicatos, con gobiernos, para tratar de ir construyendo estos acuerdos, ¿no? Y es un trabajo muy lento, pero cuando uno mira las iniciativas que estos tíos están identificando, es absolutamente fascinante. Nueva Zelanda tiene un modelo de movilidad temporal francamente interesante. Desde trabajadores temporeros en la agricultura hasta trabajadores de alta cualificación, trabajadores con sus familias, estudiantes con trabajo. Bueno, y lo que hace Nueva Zelanda es establecer un contrato con quien quiere migrar y ser leal a ese contrato, cosa que la Unión Europea no ha hecho jamás. La Unión Europea cuenta una historia, cuenta la historia de que solo se puede venir aquí legalmente y a renglón seguido cierra todas las puertas para venir legalmente y obliga a una empresa que quiera contratar a pasar un verdadero infierno burocrático y administrativo para contratar a un trabajador, ¿no? Bueno, eso en Nueva Zelanda funciona de otra manera. Yo argumentaría que en Canadá, con sus peros, también funciona en algunos casos. Alemania ha puesto en marcha un modelo que se llaman los partenariados globales de capacidades. Y lo que hace Alemania ahí es dotarse, es decir, crea un programa para dotarse del personal de enfermería que necesita el país, que ahora durante COVID ha sido palmario en todos los países europeos, pero desde luego en Alemania. ¿Y qué es lo que hace? Un acuerdo con Filipinas en el que se establece que por cada enfermera o enfermero que llega a trabajar a Alemania, se forman otros 2 que se quedan en Filipinas, con lo cual se anula cualquier posibilidad de ese fenómeno, que es muy discutible, de la fuga de cerebros, que llamamos muchas veces, ¿no? Pero es que además
Esto lo financian los propios empleadores del sector sanitario alemán, semiprivado, privado, que quieren contratar a esas enfermeras o a esos enfermeros en Filipinas, ¿no? ¿Quién actúa como broker de este acuerdo? La GIZ alemana, es decir, la agencia de cooperación alemana, ¿no? Ahí es donde yo veo un papel relevante, innovador, en fin, yo no sé qué opinará otra gente sobre este asunto. Mi visión sobre la cooperación es que cada vez más vamos avanzando hacia un modelo de cooperación en donde la transferencia de conocimiento o el intercambio de conocimiento, la posibilidad de innovar políticas, de ir abriendo brechas, juega un papel cada vez más relevante, mucho más relevante que la transferencia de recursos, ¿no? Durante COVID, la transferencia de conocimiento en diagnósticos, tratamientos y vacunas tenía mucha más importancia que simplemente mandar dinero para financiarlo, ¿no? Para que lo comprasen en otros países, ¿no? La ayuda humanitaria siempre seguirá siendo la ayuda humanitaria, por mucho que se sofistique, pero en este caso, bueno, aquí yo veo que en la política migratoria hay mucho de eso, de esa transferencia o de ese intercambio de conocimiento que la cooperación puede jugar, ¿no? A veces para aprender de los propios países en vías de desarrollo. Uganda es un país que ha dado una lección a todo el mundo con un modelo de integración de los refugiados que les permite trabajar desde el primer día en el que están en el país, ¿no? Ya me gustaría a mí ver eso en España. Que tenemos un sistema disfuncional de asilo y de acogida de refugiados, ¿no? Al final se trata de racionalizar el sistema, ¿no? Yo digo muchas veces, en fin, me repito como el ajo, pero digo muchas veces que nuestro modelo migratorio es inmoral por muchas razones, pero es esencialmente idiota, es sobre todo idiota. Es un modelo que es un disparo en el pie para nosotros mismos, es un modelo que perjudica los intereses de todas las partes en la medida en que supone un coste de oportunidad intolerable, ¿no? Entonces, necesitamos hacer el modelo más moral, más justo, más ético, y eso está muy bien. Yo diría que fundamentalmente necesitamos hacerlo más inteligente. Necesitamos quitar las zarpas del Estado de este mercado, del mismo modo que no permitimos que venga un funcionario del Ministerio de Hacienda a decirme si el coche que me tengo que comprar es rojo o verde, fabricado en Toledo o fabricado en Berlín, ¿no? Esa microgestión, en fin, casi soviética del mercado de trabajo donde operan los inmigrantes, en otros mercados no la admitiríamos bajo ninguna circunstancia, del mismo modo que aceptamos en el ámbito migratorio, precisamente por esa sacralización de la frontera, tener a una persona trabajando en nuestra casa que cuida de nuestros hijos, de nuestros padres, cuyas manos ponemos todo lo que es más importante, y sin embargo aceptamos con perfecta naturalidad que viva sin papeles en una situación de apartheid de facto, ¿no? Esto es lo que a mí me maravilla de las migraciones, porque nos convierte en zombies desde un punto de vista ético y desde un punto de vista legal, ¿no? Ahí la cooperación tiene que jugar un papel fundamental. Y desgraciadamente no lo está haciendo. Desde luego en España no lo está haciendo bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿tú dirías que el sector actualmente, tanto la Unión Europea o a nivel de España, no está yendo en esa dirección? No, en absoluto. Las iniciativas del tipo al que me estoy refiriendo son escasísimas, son excepcionales. Las agencias de desarrollo que están involucradas en este tipo de iniciativas son excepcionales. La alemana es una y quizás haya otras. España hizo algún intento torpe con aquellas políticas de codesarrollo que se llamaban, pero que eran modelos interesantes donde se intentó. España estuvo involucrada en el proceso de Rabat al principio, que era un proceso interesante de generación de esa institucionalidad entre África Occidental y Europa, pero luego eso todo se abandonó. No hay especialistas en migraciones en las agencias públicas de cooperación, donde las hay, como por ejemplo en la FIAP, están al servicio de las políticas de control migratorio, haciendo el peor tipo de proyectos que la Unión Europea está desarrollando, digamos, de venta de vehículos todoterreno. Digamos, no tiene nada que ver esto con lo que se supone que debe ser una buena política de cooperación, ¿no? Las ONGs ni están ni se les espera en este asunto, ¿no? Yo trabajé durante muchos años en Oxfam, intentamos abrir un programa en esta línea, no llegó a más, siguen teniendo esa visión, esa narrativa humanitaria, que es una narrativa que puede ser tan tóxica como la narrativa del odio en este asunto, ¿no? Porque al final es absolutamente vertical. El migrante como la víctima, la que yo tengo que rescatar y no como
un sujeto con agencia política que no solo tiene la capacidad de rescatarse a sí mismo, sino además de ser un factor de transformación en nuestras propias sociedades, ¿no? Y eso yo no lo veo en las ONGs. El discurso sigue siendo el discurso lastimero de siempre, de cuánta gente se muere y qué horror, y Canarias, y los medios de comunicación es exactamente lo mismo, ¿no? Perdona, te hablo con mucha franqueza, pero es que, bueno, es decir, esto lo he dicho en público en muchas ocasiones, pero yo creo que, o sea, yo creo que es la realidad y que tenemos que cambiar esta lógica, estamos obligados a ello. Pues ahora dame, por favor, una perspectiva positiva. ¿Cómo crees que podemos hacerlo? ¿Cómo crees que nos podemos acercar? Mira, la perspectiva positiva es en realidad el programa de trabajo o sea, mi perspectiva positiva, digamos, es el programa de trabajo de la fundación que creamos hace unos años, la Fundación Por Causa, que es una fundación donde trabajamos investigadores, periodistas, narradores. Bueno, te doy 3 ejemplos de proyectos que tenemos que para mí demuestran una visión muy, muy positiva de este asunto, ¿no? Uno tiene que ver con el periodismo de investigación clásico, donde lo que tratamos de hacer es de buscar enfoques originales y relevantes para asuntos, para conversaciones que ya están teniendo lugar, para asuntos de los que ya se está hablando, ¿no? Por ejemplo, Frontera Sur. Llevamos 3 años ya, o más, yo creo, 4, investigando lo que denominamos la industria del control migratorio, ¿no? Ahí nos preguntamos no quién pierde la frontera, sino quién gana, quién está haciendo negocio, ¿no? Identificamos empresas, individuos, movimientos políticos que están, bueno, para mí, el periodismo, el buen periodismo de investigación, juega un papel absolutamente fundamental a la hora de exigir cuentas, a la hora de poner el foco en lugares que normalmente están escondidos, en introducir voces que normalmente no escuchamos. En fin, ese es. Yo era muy, muy pesimista con respecto a la evolución de los medios de comunicación en los últimos años, pero ahora me ocurre lo contrario. Los grandes medios de comunicación siguen con el pie cambiado. Yo creo que todavía no acaban de encontrar su lugar, su modelo de negocio se ha roto, pero entre sus pies hay una miríada de organizaciones periodísticas más pequeñas como la nuestra, medianas o incluso alguna más grande, tremendamente creativas, imaginativas, que tienen la capacidad de ejercer esa función absolutamente imprescindible que el periodismo tiene en este debate, ¿no? Nosotros hacemos cada año un congreso de periodismo de migraciones. El último año fueron 350 personas de 4 continentes diferentes, profesionales, mujeres y hombres del periodismo, dedicados al tema migratorio, que se juntan. Esa es la única ocasión que tienen en el año para verse todos, digamos, para trabajar juntos en ese sentido, ¿no? Y eso me parece clave, ¿no? Un segundo ámbito de trabajo en el que estamos metidos tiene que ver con no tanto con las conversaciones existentes, sino con las conversaciones que nos gustaría abrir, las conversaciones que nos gustaría tener, ¿no? Y eso significa todo el trabajo de lo que denominamos alternativas a este modelo migratorio, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con todo lo que te contaba, ¿no? El trabajo con los Labour Mobility Partnerships, el trabajo con los pocos think tanks, organizaciones que, en mi opinión, están haciendo un trabajo verdaderamente vanguardista en este ámbito. Por ejemplo, el Overseas Development Institute de Londres. Bueno, ahora se llaman ODI tal cual, no es Overseas. El Center for Global Development en Washington, el economista Michael Clemens, a quien le pueda escuchar, es un tipo, tiene una visión transformadora de este asunto. O el economista Alan Pritchett, que es uno de los fundadores de los Labour Mobility Partnership, ¿no? Y otras organizaciones que están trabajando en este ámbito, ¿no? Con Ashoka, que es una gran organización de emprendimiento social de la que formamos parte, estamos creando una red en Europa y otra en América Latina de emprendedores sociales migrantes, de emprendedores migrantes que se están uniendo fuerzas para transformar no solo el entorno social y económico en el que viven, sino también el entorno político, que para mí este es un asunto absolutamente clave. Ahora estamos en plena campaña por la regularización de 500.000 de inmigrantes en España y la mejor noticia de esta campaña es que está liderada por organizaciones migrantes, un movimiento como Regularización Ya, ¿no? Cuando en España las organizaciones migrantes tengan la representatividad política y social que se merecen, la que corresponde a casi el 15% de la población, entonces van a cambiar mucho las cosas, ¿no? Y yo creo que eso es clave, en mi opinión, ¿no? Y el tercer ámbito en el que estamos trabajando
es lo que denominamos nuevas narrativas, ¿no? Y este es un tema clave para nosotros. Nosotros pensamos que la narrativa existente, el marco de debate, ese marco binario al que me refería antes entre la amenaza y el problema, de las migraciones como amenaza o problema, pues están en el origen del desafío que tenemos. Y nosotros hemos desarrollado ya desde hace bastante tiempo toda una lógica de narrativas que llamamos narrativas sustitutivas, porque no deben ser reactivas. Yo no quiero discutir con un diputado de Vox por qué la Tierra no es plana. Lo que quiero es abrir una conversación diferente no tanto con quienes ya están de acuerdo conmigo, sino con lo que los sociólogos llaman el medio ambivalente, ¿no? Ese 50-60% de la sociedad que no es abiertamente xenófoba, que no es abiertamente partidaria de la inmigración, sino que están en el medio y a la que puedes traer con un discurso, con una narrativa eficaz desde el punto de vista emocional. Por supuesto que partimos de los hechos, pero este es el tiempo del debate emocional, ¿no? Y tocar las emociones adecuadas, constructivas, crear sentimiento de pertenencia y comunidad en valores que son diferentes a esta identidad hipernacionalista que se está construyendo en muchos sitios, para mí es un desafío absolutamente fundamental. Y ahí de nuevo estamos trabajando con medios de comunicación, con profesionales de la comunicación, con organizaciones, y me doy cuenta de que ese tema de las nuevas narrativas es un asunto que llevamos trabajando mucho tiempo, ahora empieza a encontrar su sentido, ¿no? De repente ahora es un tema que no, eso no quiere decir que seamos capaces de monetizarlo, o sea, de rentabilizarlo, pero la realidad es que esto tiene un... Bueno, dicho todo esto, hay que decir, mi optimismo es a largo plazo. Yo repito siempre un mantra, y es que el trabajo migratorio, como otras muchas transformaciones sociales fundamentales, es de derrota en derrota hasta la victoria final, ¿no? Tengo la certeza de que me moriré sin haber visto buena parte de los cambios fundamentales que buscamos, ¿no? Y sin embargo creo que todo lo que estamos haciendo va en la dirección correcta, ¿no? Me inspiran mucho las luchas generacionales, me inspira el sufragismo, me inspira el antiesclavismo, el movimiento pacifista. Durante la Primera Guerra Mundial hay un autor que se llama Dan Hochschild, el que escribe mucho sobre esto. A mí me inspira mucho eso porque me calma eso, te permite retirarte un poco de la urgencia del momento y tratar de ver esto con una perspectiva mucho más amplia, ¿no? La realidad es que ahora nuestra pequeña pelota en el pico de una montaña no se va a quedar donde está. Hay un riesgo real de que caigamos, de que regresemos, de que volvamos pasos atrás en derechos que ya estaban adquiridos. Como decía antes, esa expansión del nacionalpopulismo pavorosa en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en Filipinas, en Ruanda, prácticamente donde miremos, eso yo creo que va a tener consecuencias graves. La única respuesta a eso es empujar decididamente hacia adelante, ¿no? Y eso significa que los partidos socialdemócratas salgan de su abulia y de la esquina temerosa en la que están metidos, que el sector del desarrollo se active en este debate, que nos pongamos las pilas, porque yo creo que el desafío es monumental. Al final, las migraciones son una puerta de entrada a un debate muchísimo más amplio, ¿no? Y eso lo sabe muy bien la ultraderecha y lo utiliza muy bien, lo utilizan con mucha inteligencia, igual que desarrollan narrativas que son muy inteligentes porque capturan la atención de la gente. Bueno, hagámoslo bien, hagámoslo como ellos, pero al servicio de cosas dignas y decentes, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gonzalo, por una excelente ponencia y por haber estado con nosotros hoy. Encantado, mucho gusto y en fin, muchísimas felicidades por el aniversario y un saludo a todo el mundo que nos ha estado viendo.